Día número 6, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios de principio a fin. El día de hoy vamos a hablar sobre la descendencia de Adán y cómo eso influyó a las postreras generaciones. Vamos para el capítulo 4 de Génesis, versículo 25, que dice: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Resulta que acá en esta genealogía están hablando de que el nieto de Adán se llamaba Enos. Y Enos fue, por decirlo hoy en día, el primer pastor o el primer papa, se puede decir, el primer hombre que promulgaba la palabra de Dios y hacía que los hombres se acercaran delante del trono de Dios. Porque Dios aún en la antigüedad no los dejó solos. No se escondió de los hombres. Los hombres eran los que se escondían delante de la presencia de Dios. Pero dice que de tanto en tanto se levantaba un hombre, el cual hacía que los hombres se acercaran delante de Dios y invocaran su nombre. Esos hombres traían paz, alegría, regocijo de las personas hacia Dios y tenían las mejores temporadas de su vida. Pero cuando morían estos hombres, los pueblos se inclinaban otra vez a la maldad, porque dice la palabra de Dios que el hombre en su corazón desde su juventud tiende a la maldad. Se volvía malo por naturaleza. La naturaleza del Hijo de Dios la descartaban y comenzaban a actuar conforme el corazón del hombre. Y dice que yendo a los descendientes de Adán, ya en el capítulo 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. O sea, que Dios sí le puso al primer hombre del Edén, Adán, pero el nombre Adán significaba hombres en general, el conjunto de personas, tanto hombre como mujer. Adán. O sea que cuando hablan de la descendencia de Adán, hablan de hombres y mujeres, los cuales dieron una generación. No se cuenta solo de hombres, cuenta la pareja. Entonces habla que después de que los creó, ellos van a tener su primer hijo. Y dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen y conforme a semejanza, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan sobre que se comienza a contar la genealogía de Adán desde Set y se olvidaron de Caín y Abel? Porque acá no está mencionando ni a Caín ni a Abel. Lo que pasa es que bíblicamente Dios cuenta la genealogía desde los hombres que llevan el propósito de Dios. Porque si fuera por legalmente la historia, contaríamos Adán, Caín, Abel y después Set. Pero parece que en el momento en que Dios dice, bueno, vamos a hacer el libro de la genealogía de Adán, quitan a Caín y Abel y comienzan desde Set, porque Dios cuenta ese el propósito. Dice específicamente cuándo comienza a contarse la vida del hombre después de engendrar el hijo del propósito.
El hijo del propósito de Adán hizo que le contaran la edad de 130 años. O sea, no importa si él tuvo hijos antes de sus 130 años, pero se contó a Set en el hijo del propósito. Y dice que fue 130 años y después vivió 800 años y engendró hijos e hijas. O sea que tampoco se cuenta ni antes ni después. Solamente el hijo del propósito es el que marca como una fecha importante en la vida del hombre anteriormente. Y después dice que murió a los 930 años, Adán. Después dice, mis amados, lo mismo pasaba cuando Dios le dijo a Abraham que en Isaac te sería llamada descendencia, no en Ismael. Ustedes ven que Abraham tuvo un hijo primero llamado Ismael y Dios le dijo que sobre él no iba a recaer la promesa, que sobre el que se le sería llamada descendencia es sobre Isaac. Así vemos que Dios utiliza su misericordia desde el principio de la Biblia hasta el día de hoy, llamando los postreros a ser primeros y los primeros a ser postreros. La gracia de Dios siempre ha sido muy abundante para con sus hijos, pero ya saben, el que Dios toma como el hijo de la promesa o el hijo de la descendencia es solo para aquellos que siguen la voluntad de Dios sobre la tierra. Y Set tuvo 105 años y engendró a Enoc. Y después de que engendró a Enoc, vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Y después murió de 912 años. Si lo ven, como cuentan el punto, la edad donde tienen al hijo del propósito, después cuentan la edad en que dejaron de tener descendencia y después se cuenta la tercera edad en la que fallecen. Posteriormente Enoc cumple 90 años y da a engendrar a un hombre llamado Cainán. Y después de engendrar a Cainán, cumple 815 años Enoc y tiene hijos e hijas y muere a los 905 años. Acuérdese, este Enoc es literalmente uno de los hombres que servía delante de Dios e hizo que los hombres invocaran el nombre de Dios. Así que es una figura importante en la historia de la genealogía. Después, su hijo Cainán cumple 70 años y tiene un hijo al cual le llaman Mahalaleel. Después Mahalaleel tiene 65 años y tiene un hijo llamado Jared. Después cumple 830 años, Jared cumple 162 y tiene a Enoc. Y Jared cumple 800 años, tiene hijos e hijas y aquí la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque después de Jared nace un hombre llamado Enoc. Y Enoc dice la palabra de Dios que cumple 65 años. Y pónganme mucho cuidado aquí, porque después de que cumple 65 años nace Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia. Y dice que cuando cumplió los 300 años, engendró hijos e hijas y después cumplió 365 y no conoció la muerte, porque Dios le traspuso. Dice otra versión, y Dios se lo llevó. Lo sacó de este plano terrenal y lo llevó a un plano espiritual. Dios quiso, porque resulta que cuando los hombres caminan con Dios, cuando el hombre camina con Dios de forma real y veraz, es llenado de la presencia de Dios. Pero hay cosas que nos relata la Biblia más adelante sobre Enoc. Una de ellas es que Enoc hacía acercar el corazón de los hombres a Dios y pregonaba juicios sobre los hombres, porque no se querían arrepentir, porque eran malos de corazón. El libro de Judas también nos habla sobre Enoc y el papel que representaba en la tierra, cómo hacía el papel de profeta y un hombre que llevaba a los hombres a que se arrepintieran de su mal camino.
Y dice en el versículo 14 de Judas: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas y un poco de cosas más. Mi gente, el profeta Enoc hacía que los hombres se volvieran a Dios y jugó un papel muy importante y mostró cómo uno, andando en la presencia de Dios, puede agradar a Dios aun cuando todo el alrededor esté haciendo las cosas mal. Enoc tuvo a sus 65 años a Matusalén, y Matusalén, acuérdense que él fue el hombre más viejo de la Biblia, muriendo a los 969 años. Pero antes, a su primer hijo, el primer hijo que engendró según el propósito de Dios, fue a Lamec. Y él tuvo hijos hasta sus 782 años. Y después que nació Lamec, dice que Lamec cumplió 182 años y tuvo su hijo del propósito. Y adivinen quién era. El hijo de su propósito era Noé. Y dice la Biblia que cuando Lamec tuvo a Noé, profetizó sobre él, que por él tendrían descanso toda su descendencia de la obra dura del campo y de la tierra que Dios maldijo por causa del hombre. Y Lamec tuvo hijos hasta sus 595 años y murió de 777 años. Un número profético. Y dice que Noé, a sus 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y esa va a ser la próxima historia del arca de Noé. Mi gente, esta es la genealogía. Y podemos ver cómo los hombres se contaban desde el propósito de Dios, de cómo hay hombres que marcaron la historia de los hombres, de cómo predicaban la palabra de Dios y cómo hacían que los hombres se volvieran a Dios mucho antes de que viniera Jesucristo. O sea que la misericordia de Dios siempre estuvo de la mano del hombre, buscando que se arrepintiera y que se volviera hacia Él. Mis amados, esto es la vuelta al mundo, resumiendo la palabra de Dios, y los espero en el día 7. Mi Dios me los bendiga.